la grabación. Entonces, recapitulando, ¿no? Teníamos que todas las imágenes o las imágenes que están conformadas por bits son las que llamamos imágenes bitmap o de mapa de bits, ¿sí? Cuando creamos una imagen de bit, lo que estamos haciendo es crear una cuadrícula en la cual los bits se van a acomodar. Esa cuadrícula se llama raster. En ese sentido, a las imágenes de bitmap las podemos llamar también imágenes rasterizadas o imágenes matriciales, en cuanto se crea una matriz de organización de píxeles. Tenemos muchos tipos de imágenes matriciales, JPGs, PNGs, ya vamos a ver en profundidad cada uno de esos soportes o de extensiones. De acuerdo a la cantidad de píxeles, pues eso nos da la resolución, ¿sí? Cuando oímos hablar de una resolución de 1280 por 720 o 1920 por Profe, 1080, ¿sí? Dime. qué pena, ¿puede volver un momentico la diapositiva? Claro que sí. Cuando hablamos ahí la devolví, solo que no ha refrescado, ahí está. Cuando hablamos así de ese tipo de resolución, estamos hablando de la cantidad de píxeles que tenemos en un ancho por alto, ¿no? Entre más píxeles tengamos, pues más calidad de imágenes vamos a tener, más calidad de imágenes en cuanto textura visual vamos a tener. ¿Ya podemos avanzar? Igual cada uno tiene su diapositiva, ¿no? Entonces, digamos, por aquí estamos hablando de la profundidad del color, ¿no? Que es una característica vital en la calidad de la imagen. Ya podemos llegar, se demora un poquito en refrescar el punto donde voy. Perfecto. Listo. Entonces, la profundidad del color es muy importante, ¿no? En cuanto a la calidad de la imagen, teníamos la profundidad del color, se expresa en potencia de 2, ¿sí? Y en unidad conocida como un bit. El mínimo aceptable para impresos, ya hemos hablado que era 16 bits, en adelante 24 y 32. Realmente entre más profundidad de color, mejor se va a ver la imagen impresa. Sin embargo, para publicaciones digitales con 8 bits andamos perfecto. O sea, que en el momento en que creamos nuestra imagen para entornos web, 8 bits anda perfecto. Ahora, lo que les hablaba de la clase pasada, si vamos a trabajar para entornos de redes sociales, nos conviene por ahí trabajar a 16 bits, subir mucho la calidad de la imagen, porque después el servidor de Facebook, el servidor de Instagram o lo que sea, nos va a bajar la calidad de la imagen. Entonces, lo bueno es tener una muy buena calidad para que esa pérdida de calidad no se note tanto, no sea tan grave. Por otro lado, tenemos el tipo RGB, donde solo es posible un resultado opaco, y RGBA, que acepta un cuarto valor, que es el alfa, ¿no? Es decir, en imágenes digitales teníamos RGB, red, green, blue, ¿sí? Que serían como los 3 valores de los píxeles, de la luz del píxel, pero también tenemos ahora RGBA, ¿sí? Que lo que estamos sumando con ese A es el canal de alfa o el canal de opacidad o transparencia, ¿sí? Siendo, por ejemplo, 100% totalmente opaco, 0 totalmente transparente. Eso es algo pues que ahorita damos como por dado, por sentado, pero no siempre fue así, ¿no? Tenemos otro método de representación de imágenes, que es la imagen vectorial, que la conocemos, ¿sí? La hemos trabajado, es una de las imágenes que más trabajamos. La diferencia entre las dos imágenes, entre la de bitmap y la de vectorial, pues básicamente viene por la conformación matemática de la imagen del vector, ¿no? En un principio las imágenes vectoriales no tienen dimensiones absolutas, sino relativas. Eso es algo importante, mientras que la imagen del bitmap, al estar dentro del raster, ya tiene unas dimensiones absolutas. Si las modificamos, vamos a tener una pérdida de calidad de la imagen. En el caso de los mapas del bit, resulta importante ya que la imagen existe como una única lista de puntos que no entienden de dimensiones, ángulos o ningún otro concepto matemático, a diferencia de las imágenes vectoriales, ¿sí? Que básicamente nacen a partir de nodos en el espacio y la trayectoria del vector. ¿Ustedes saben dónde nació la imagen del vector? Pues las imágenes vectoriales. ¿Quién las inventó? Pues más o menos. ¿Quién las hizo posible a nivel digital?
más que invención. La imagen del vector a nivel digital, ¿sí? O sea, gracias. Profe, no sé exactamente quién, pero Ajá. creo que lo inventaron, o sea, el origen de las imágenes de vector fue para, creo que algo que tiene que ver con carros, porque están haciendo un diseño Correcto, automovilístico correcto. y pues que hicieron eso para que fuese muchísimo más preciso por lo que es por formas geométricas. Perfecto. Se creó en la Renault, ¿sí? Lo creó un ingeniero llamado Blazer. Por eso las líneas entre nodos se llaman líneas Blazer. Y se creó dentro de la industria automotriz. Es perfecto lo que dices, sí, se creó en la Renault. Entonces, la Renault creó la manera digital de visualizar estas líneas a partir de nodos, ¿sí? Entonces, digamos, hoy podemos trabajar vectores gracias al desarrollo tecnológico de la industria automotriz. Pues como un dato ahí, un dato de cultura general para tirarle la cara a los ingenieros o a los de comunicación que no saben, pequeños datos. Una imagen digital no es más que un archivo que contiene información de la imagen transformada y almacenada en forma de unos y ceros, ¿sí? Y aquí viene algo importante. No importa la imagen que tengamos, no importa la cantidad de píxeles que tengamos, de resolución que tengamos, no importa la extensión del archivo, una imagen de bitmap siempre infiere una pérdida de información. ¿Está bien? Siempre vamos a tener una pérdida de información frente a la realidad. Fotografiada, frente a la realidad, sí, pongámoslo nada más en términos de fotografía. Porque la realidad representada o creada en entornos gráficos, pues no tiene un referente indicial con la realidad. Pero una fotografía siempre va a tener una pérdida de información frente a la realidad y es algo que no podemos evitar. En, por esto que desde que existen los medios gráficos digitales se ha buscado una forma de convertir una imagen óptica a digital con la menor pérdida de información posible, pero esto no es posible. Obviamente, retener todos esos datos es relativamente sencillo, pero de esta forma se crearían archivos de imágenes enormes. Era necesario siempre comprimir la información de una forma eficiente. Y en ese ejercicio de comprimir la información es que empiezan a aparecer los diferentes formatos de imágenes. La compresión de imágenes requería necesariamente desechar la información menos relevante. ¿Sí? Si yo comprimo una imagen, obviamente estoy teniendo mucho más pérdida de información. Entonces los formatos empiezan a jugar a ver cuál tiene menos pérdida de información en menos espacio. Y de aquí empezaron a surgir diferentes métodos de compresión de archivos. Luego comenzó la revolución de la web y se hizo necesario crear formatos más agresivos, o sea, que hicieran compresiones mucho más grandes y que tuviesen menos información para el archivo final, pues que pesase mucho menos, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poquito de los formatos. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes que lo ven en su pantalla van a ver más la diferencia. Tenemos ahí dos formatos, o sea, la misma imagen en dos formatos completamente diferentes. En la izquierda un formato en JPG y en la derecha un formato GIF. El peso, el peso del formato JPG es menor y guarda mayor calidad de información, ¿sí? O sea, tiene una mejor calidad con menos peso, mientras que el formato GIF, que solamente permite un raster de 256 colores, mientras que el JPG permite 16 millones de colores, pesa mucho más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo si estoy trabajando para web y necesito una imagen, pues no, mi primera opción nunca va a ser el formato GIF frente al formato JPG. El GIF estuvo casi muerto por mucho tiempo, hasta hace unos 3 años, 4, pongámosle, que se empezó a usar en redes sociales, porque a diferencia del JPG permite guardar capas que nos permiten simular movimiento, ¿no? Pero estuvo casi muerto, casi a punto de desaparecer por mucho tiempo porque la competencia entre calidad y peso que tenía frente al JPG pues no tenía nada que hacer, era demasiado malo en cuanto a formato de compresión de imagen. Vamos a hablar un poquito de los formatos. Profe, tengo una preguntita. Sí, Bueno, es que hace un tiempo, más o menos hace unos semestres atrás, yo vi con un profe esta plataforma de desarrollo de diseño para páginas web de Dreamweaver. Y ahí él nos decía que habían como partes de esa imagen que uno va, o bueno, partes de la página que uno podía como
exportar en GIF. ¿Sí me hago entender? Sí, Nosotros no lo hacíamos con código directamente, sino que lo hacíamos, utilizábamos pues la mesa de trabajo en modo diseño netamente. Entonces diseñábamos la página en Photoshop y la pasábamos a Dreamweaver. Y habían, como te digo, partes que eran en GIF, pero no sé, por ejemplo, si esas partes exportándose en JPG quede como demasiado pesado, no sé bueno, cómo exactamente cuánto es la diferencia de GIF y de JPG. listo. Ahí lo que te digo, María Camila, vos sos de diseño, ¿verdad? No, profe, publicidad. De publicidad. Bueno, ahí la cuestión es que están trabajando el desarrollo de páginas web como no se debería trabajar, ¿sí? La verdad es que yo te entiendo lo que hicieron fue como un corte sobre el diseño y desde ahí empezaron a exportar. Eh, Cuando uno trabaja en páginas web, casi todo lo que sean colores planos, texto, todo eso se tiene que ir como codificación de HTML, como código, no como GIF ni como imagen. Y realmente solo lo que es imagen, ¿sí? Solamente lo que es fotografía se va como imagen. Y solamente, bueno, por ejemplo, el logo, el logotipo de la página, eso se va como imagen. ¿Sí? De resto, todo lo que es color plano, fondos, textos, todo eso debería construirse como código HTML. ¿Sí? Si no, lo que vas a tener es una página ultramente pesada, no optimizable, no responsive, o sea, no adaptable a diferentes formatos. ¿Sí? Es como una manera de hacer web muy vieja. No quiero que me digas quién es el profe, pero lo que te enseñaron fue una manera muy antigua de hacer web. ¿Sí? Eh, Realmente lo que se debe hacer es trabajar con codificación. Y las imágenes que son fotográficas, solo eso es lo que se va como JPG. ¿Sí? Ok, Bueno, ok. yo tengo la clase de diseño web, la electiva, si algún día la quieres tomar, si te interesa la web, y ahí Pues, podríamos trabajar la manera correcta de hacer web. pues increíblemente el semestre pasado en otra electiva que se llama e-commerce, diseño para e-commerce, Sí. ahí vi HTML Ah, bueno. en Visual Studio. Trabajamos, o sea, y sí, alcanzamos a hacer una página web en Visual Studio. Qué pesado. Entonces, Sí. como que sí, Bueno, pues fue complejo, pero Sí, pues profe, fue súper pesado. Yo también estuve en esa clase. sí, porque el Visual Studio, bueno, ahí volvemos. No voy a decir que es una forma vieja de trabajar, pero digamos que hoy tenemos CMS que nos ayudan a minorar el trabajo. Es decir, ujú. es decir, cuando yo enseño web y me dicen lo de Wix, a mí me parece maravilloso el Wix o el WordPress, ¿sí? Porque realmente nos abandona de un montón de responsabilidades sobre el código y nos permite enfocarnos en el contenido, por ejemplo, o, o en otras cosas que son valiosas, hablemos de un e-commerce, como por ejemplo la disposición de las imágenes del e-commerce, la configuración del carrito de compras, la configuración del recaudo del dinero, ¿sí? Digamos un montón de otros aspectos que son importantes y que si yo estoy dedicado solo al código, pues me voy a olvidar, no voy a alcanzar a verlo, no voy a alcanzar a saber cómo conecto mi página con PayPal, cómo conecto mi página con Mercado Pago, ¿sí? ¿Qué necesitan mis fotografías en el e-commerce para que funcione bien? ¿Sí? Pero bueno, son formas de dar las clases. Está bien que hayan visto HTML porque es la manera correcta de, de hacer la codificación, ¿sí? En mi clase de diseño web, por ejemplo, yo no vemos Wix ni vemos WordPress, o trato de verlo muy poco, para así enfocarnos a los diseñadores, es enfocado a los diseñadores, pues que entiendan un poquito de HTML, que lo aprendan, y mucho de diseño de interfaces, las reglas de los patrones de interacción y demás. Pero bueno, yo soy un pro Wix, un pro WordPress, y esos tipos de CMS, porque nos liberan y nos permiten dedicarnos a al contenido, ¿sí? A desarrollar contenido y otros aspectos técnicos que son muy importantes. Pero bueno, qué sé yo. Cada cual mata las pulgas como quiere. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta original,
La idea es codificar, ¿no? Es que sea codificable. Wix, WordPress, lo que te hacen es que te crean el código por atrás, ¿sí? Te crean el código por atrás. Vos no necesitas hacer el código, pero sí te lo crean por atrás. Y vos, por ejemplo, subís tus imágenes en JPG, ¿sí? O sea, ok, tengo la foto de un catálogo, un perfume, entonces yo simplemente subo la foto, ¿sí? Ya todo el resto es código, todo el entorno gráfico es codificado, que es la manera correcta. Cuando vos cortás, lo que haces es crear un montón de GIF y un montón de JPGs, que lo que va a hacer es crear una página sumamente lenta. ¿Sí? ¿Respondido? Sí, profe, gracias. Bueno, miremos el primer formato, que es JPG, ¿sí? O JPG, son el mismo formato. Es Joint Photographic Expert Group. Es el mismo formato, es el formato más usado hoy en día. ¿Sí? Es uno de los formatos más usados a nivel mundial. Sé que los franceses tienen un formato por ahí raro que utilizan bastante, pero JPG sería como el formato más usado. Tiene algunas características que lo hacen en un formato muy dúctil, un formato que a mí me gusta mucho. Eh, la primera característica es que el JPG permite soportar modos de color CMYK y RGB, ¿sí? Y escala de grises sin canales de alfa. O sea, con el JPG no tenemos transparencia, eso lo sabemos pues todos los que hemos trabajado con JPG, es que no tenemos transparencia, como si, por ejemplo, con el PNG. Sin embargo, fíjense que podemos trabajar CMYK y RGB, es decir, en ese orden de ideas yo puedo tener una imagen en JPG para impresión. No es lo más recomendable, pero la puedo tener. O sea, si yo necesito imprimir una imagen, podría tenerla en JPG en alta y puede funcionar siempre y cuando el modo de color sea CMYK. ¿Qué más? Dispositivos móviles y mayoría de cámaras generan las fotografías en este formato, ¿sí? Si uno no quiere utilizar Photoshop. Es un formato con pérdida de información, ¿sí? Es decir, como todos los formatos, tiene una pérdida de información. Este en especial tiene una gran pérdida de información porque tiene una gran compresión. Realiza una gran compresión de archivos. Sin embargo, dentro de los formatos que tienen esa relación calidad-pérdida, es uno de los mejores. Si vamos a editar una imagen varias veces con un programa de edición gráfica como Photoshop, hemos de tener cuidado con este formato, pues cada vez que le cambiemos y guardemos, iremos perdiendo la calidad. ¿Por qué? Porque cada vez el JPG se va a ir acomodando al nuevo raster y va perdiendo calidad. Entonces, eso hay que tenerlo cuidado cuando trabajemos en Photoshop. Miremos el otro formato, que es PNG, que es uno de los formatos más usados. Realmente es el formato más recomendable para la web, ¿sí? O el que más recomiendan, por lo menos en esta consultora, que es la W3C. ¿Cuál es la cuestión del PNG? Que no nos da tanta compresión como el JPG. El JPG tiene una mayor capacidad de compresión. Bueno, PNG, o pronunciado PNG, sería como la pronunciación correcta. Portable Network Graphics, un formato de compresión de imágenes, bueno, aprobado por la W3C como sustituto del .gif. Los archivos tipo GIF utilizan un algoritmo de compresión de datos que está patentado. Eso es algo importante, aunque no lo sepamos. El .gif es un formato patentado y por el cual hay que pagar para usarlo. Yo sé que nadie paga por usar GIF, pero, por ejemplo, los software, Adobe tiene que pagar por usar GIF. Illustrator, bueno, pongamos Adobe en general. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator tienen que pagar por usar GIF. Todos los desarrolladores de software que usan GIF tienen que pagar por su uso. O sea, es un archivo no libre, es un archivo patentado, ¿sí? Mientras que PNG o JPG son archivos libres. PNG no está patentado y no necesita licencia para su uso, o sea que cualquiera puede usar PNG para trabajar. El formato creado como alternativa a GIF, viendo que ese último carecía de un aspecto importante como el modo de color. ¿Sí? Ahí es importante, no es que el GIF no tenga color, sino que el color del GIF se da por un raster de 256, mientras que el PNG tiene profundidades de colores mucho mayor. Y aparte nos dará el canal de alfa. Entonces, si nosotros queremos utilizar una imagen con transparencia, lo ideal sería trabajar PNG.
¿sí? PNG admite compresión con menos pérdida de información, por eso pesan un poco más que los JPG. Produce transparencias de fondo sin bordes irregulares, como si lo hace el GIF. Si yo tengo una imagen con transparencia en GIF, ustedes van a ver que los bordes, el bordeado es muy irregular y es por el raster que tiene. Y distintos niveles de intensidad. Soporta los RGB, escala de grises y color indexado sin canales de alfa. Eso es importante. El PNG no soporta CMYK. Yo no puedo imprimir una imagen si está en formato PNG. ¿Está bien? Entonces, para los que van a trabajar algún día en revistas, ya sea desde publicidad o diseño, recuerden que la imagen no puede estar en PNG o van a tener un desastre. Otro charco de caca. Tener cuidado. Este formato está siendo utilizado cada vez más para sustituir el GIF en gráficos para web y cada vez más en imágenes con mayor calidad que antes eran comprimidas con JPG. Formato GIF, ¿sí? Es un formato bien particular. La característica más importante del GIF es esa capacidad de guardar en capas, ¿sí? Y esa capacidad de guardar en capas es la que permite simular el movimiento. Eso es bien importante. ¿Qué es otra cosa importante tener en cuenta con el GIF? Que la carencia de color, ¿no? Admite solamente 256 colores como máximo. Por eso, o sea, un 8 bits de profundidad como máximo. ¿Sí? Pero hay GIFs que se mueven en 4 bits de profundidad. Por eso se ven a veces medio pastelosos, ¿sí? Se ven como imágenes pastelosas, como las naranjas que veíamos arriba, ¿no? Como que no tiene una gran profundidad de color. Pero bueno, por otro lado nos permiten tener una simulación de animación o una animación. No es una simulación, es una animación. Una animación al poder tener diferentes capas en el mismo fichero, ¿no? ¿Qué es eso? Es posible almacenar más de una imagen por fichero, ¿sí? Almacenar más capas por fichero, creando pequeñas películas formadas por secuencia de imágenes que se repiten en el tiempo. Esa es la gran ventaja del GIF y es realmente la capacidad del GIF o la propiedad que le retornó la vida al GIF hoy en redes sociales. El formato es óptimo para imágenes con pocos colores y áreas extensas de colores uniformes. Aquí es algo importante. Muchas veces en web, por ejemplo, se trabajaba con los iconos en extensión GIF. Por eso, porque bueno, cuando yo tengo un icono, pues manejo pocos colores y generalmente son colores planos. Entonces trabajaba GIF. Hoy en día ya hay un nuevo formato que es SVG. ¿Lo conocen? Chicos de diseño por ahí, ¿conocen el SVG? No, yo no. ¿El qué, profe? SVG. Bueno, el SVG es un nuevo formato de imagen, ¿sí? Sobre todo para web. Es un formato que es una imagen de vector graphics, es una imagen vectorial, ¿sí? Es una imagen vectorial para pantallas de bitmap. Es una combinación rara y es una imagen que se hace a través de código algorítmico. Se utiliza generalmente para trabajar iconos, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Que cuando trabajábamos iconos con GIF o con JPG, digamos, al momento de... Y antes todo funcionaba muy bien, porque, digamos, las páginas funcionaban en el desktop o en portátiles, y funcionaba muy bien. Pero de momento en que las páginas se tuvieron que empezar a adaptar a diferentes formatos de pantalla, ¿sí? Que se llama responsive, esa capacidad de adaptación se llama responsive. Cuando una misma página se adapta a diferentes formatos de pantalla, a veces necesitábamos que los iconos también variaran su tamaño, depende de la pantalla. Y obviamente, si se dan en JPG o en GIF, esa variación de tamaño implicaba una pérdida de información, se pixelaba, mejor dicho. Ahora con el SVG son vectores, son imágenes en vectores. Voy a dejar de compartir para compartir algo. A ver. Un segundo. Bueno, entonces hay una página que seguramente conocen que se llama Flat Icons. ¿Sí? Ups, están viendo mi Facebook. Ahí acá. A ver. Creo que le quitaron el... Ahí, flaticon.es. Es una página donde uno puede bajar iconos. ¿Sí? Es una página de recursos donde uno baja iconos.
de todo tipo, de redes sociales y demás, para trabajar, impresos o digital. Es una muy buena página. Eh, Puedes bajar los iconos en diferentes formatos. Vamos a elegir un icono para, digamos, este de Facebook. Entonces, la página te da la posibilidad de bajarlo en PNG, ¿sí? O bajarlo en SVG. Cuando lo bajas en SVG, bueno, aquí te dan otras opciones, ¿no? EPS, que es un formato vectorial, ¿sí? Para trabajar, por ejemplo, en Illustrator. PSD, pues ya conocemos, PSD es Photoshop. Base 64 es otro formato de código en el cual también es muy popular en la web. Entonces el icono ya no es una imagen, sino que es un código. ¿Sí? Es una imagen formada por código, al igual que SVG. ¿Sí? Entonces, esa plataforma te permite bajar los iconos en muchos formatos. Si yo voy a trabajar formatos impresos, pues lo bajo en EPS o en PSD. EPS sería lo ideal. ¿Sí? Si yo voy a trabajar para web, pues lo bajo en SVG o lo bajo en base 64. ¿Sí? Si yo voy a trabajar para redes sociales, por ahí me conviene PNG o también EPS. Bueno, depende en dónde esté desarrollando yo mi pieza gráfica, ¿no? Entonces hay muchos formatos y cada formato, lo importante es saber que cada formato nos deja en una situación de uso. ¿Sí? No es lo mismo usar un SVG que usar un PNG. ¿Sí? Si yo bajo un PNG, yo sé que no puedo redimensionar la foto, el icono porque se me va a pixelar. Pero si lo bajo en un EPS, sé que lo puedo redimensionar porque es un vector. ¿Sí? Pero el EPS no me sirve, por ejemplo, para hacerlo público en una web. Yo tendré que utilizar un SVG. ¿Sí? Luego, si lo quiero trabajar en Photoshop, pues bajo PSD, que se me baja como vector de Photoshop. Recuerden que Photoshop también permite el uso de vectores, ¿sí? De nodos. Y ese PSD que bajan está hecho en nodos para PSD. Entonces también lo puedo redimensionar dentro de el Photoshop, ¿no? Entonces cada uno de estas extensiones me permite un modo de uso con unas ventajas y unas desventajas. Hay que saber para qué yo quiero utilizar o en qué formato lo quiero trabajar o en qué medio lo voy a trabajar finalmente o en qué medio va a circular para saber en qué formato lo descargo. Bueno, ahí vuelvo a compartir. Ustedes ya están viendo que es la presentación. Bueno, ahí vamos. Listo. Entonces, ¿cuándo utilizo formato GIF? Cuando quiero tener, sobre todo, pequeñas animaciones. ¿Sí? Si quiero tener pequeñas animaciones, trabajo GIF. Ahora, si yo lo que necesito es una imagen fotográfica sin ninguna animación, no vayamos por GIF porque va a tener una imagen de poca calidad gráfica y muy pesada. Voy por un JPG. Si lo que necesito es una imagen con fondo transparente, lo que voy a hacer es trabajar con PNG. Aquí algo importante, PNG también trabaja modos de profundidad de color. Y si yo necesito fondo transparente, no puedo, creo que me permite trabajar 8 y 32 bits de profundidad. En el momento de exportar mi imagen con fondo transparente, tengo que buscar el mayor número de profundidad, 32 o 24, no me acuerdo cuál es el que nos habilita, pero 24 o 32, no me acuerdo. Lo importante es saber que en el momento en que yo exporto la imagen en PNG con fondo transparente, puede ser desde Photoshop o Illustrator, tengo que buscar la opción de mayor profundidad de bits, porque si no, ese fondo transparente va a quedar con bordes irregulares, va a quedar como si fuera un GIF, para nada me sirve. Otro formato menos trabajado, pero es también muy extendido, es BMP, que es formato de mapa de bits o de bitmap, ¿no? Es un formato que pertenece a Windows, o sea, está licenciado por Windows. Es decir, que todas las aplicaciones Windows pueden trabajar con este formato. ¿Y cuál es la cuestión? Que da buena calidad, pero es muy grande. La compresión es muy mala. Admite RGB, color indexado, escala de grises y mapa de bits sin canales de alfa, o sea que no admite CMYK. Hasta ahora, de los formatos que hemos visto, el único que admite CMYK es JPG. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Muy utilizado en aplicaciones basadas en Windows, podemos encontrarlo en infinidad de imágenes, aunque su uso mayoritario es en el desarrollo de juegos.
Se trata en formatos sin compresión y sin pérdida, o sea, es un formato enorme, ¿sí? Son formatos que tienen un gran peso, por lo que las imágenes son de mucha calidad, pero de gran tamaño. Debido a ello, este formato no es soportado en páginas web. El TIFF, que yo creo que es un formato mucho más conocido por aquellos que han trabajado en impresión, ¿no? El TIFF es el formato clásico de impresión. Es el formato en el cual mandamos o deberíamos enviar las imágenes de impresión. Cuando uno envía los archivos de impresión al impresor, ¿sí? Uno generalmente manda las imágenes aparte. Esas imágenes deberían irse en TIFF, ¿sí? Eso es algo que sí o sí se debería hacer y que sí o sí van a hacer en algún momento de su carrera profesional, ya sean publicistas o diseñadores, van a trabajar en una agencia o en un directorio o en lo que sea, en algún momento algo van a tener que mandar a imprimir. Recuerden que esas imágenes, lo ideal es que sean TIFF y si no es TIFF, que sea JPG. Por el formato TIFF, formato de archivos con etiqueta, es un formato de archivos de gráficos de mapa de bit, o sea, tienen un raster, tienen una trama, matriciales. Fue desarrollado en el 87, o sea, ustedes no habían ni nacido, y pertenece a Adobe, ¿sí? Es un formato que es propiedad de Adobe. Es un formato TIFF, es un formato de gráficos antiguo que permite almacenar imágenes de mapa de bit muy grandes, puede comprimir hasta 4 gigabytes. Pierden calidad, sí, es verdad, pero no mucho. La verdad es que no hay mucha pérdida de calidad. El formato TIFF permite almacenar imágenes en blanco y negro, en colores verdaderos hasta de 32 píxeles y también indexar imágenes utilizando una paleta. Es decir, paletas, por ejemplo, de Pantone, podemos trabajar en formato TIFF. Por eso es tan común usarlo en impresos, ¿no? Y obviamente trabajamos CMYK. Es un archivo estándar para guardar imágenes de alta calidad, ya que es compatible con sistemas Windows, Linux, Mac, ¿sí? Es un formato muy dúctil. Lo único malo es que no tiene compresión, no funciona para web, pero funciona excelente para impresos. Se encuentra reconocido por muchos programas de retoque, edición gráfica, tales como Paint Shop Pro, Adobe, Quark, Corel, etc. No obstante, si tenemos alguna duda sobre cómo enviar un archivo para su impresión o edición, optaremos por el formato TIFF, ¿sí? O sea, digamos, es el que nos evita problemas. Si yo mando una imagen en TIFF, voy tranquilo con el impresor, ¿sí? Sé que la imagen se va a imprimir bien, sé que la imagen va a respetar los colores, sé que va a salir bastante bien. Ahora, si lo mío es una página web, no va a funcionar TIFF. Ni siquiera te lo acepta, ni siquiera la carga. Al almacenar un archivo en formato TIFF, este lo guarda con 48 bits de color, incluyendo capas y, ojo, canales de alfa, permite guardar. 48 bits de color, eso es una cantidad de colores más allá del ojo humano, es un montón. Hasta que es buenísimo. Bueno, formato SVG, el que hablábamos hace un rato, es el Scalable Vector Graphics. Es un formato vectorial poco conocido, pero muy útil para su uso online por su flexibilidad y por la capacidad de ofrecer gráficos con calidad, básicamente porque son codificados o son vectores codificados. El formato SVG es para muchos un total desconocido, como hoy, pero hoy ya lo conocí. Cuando queremos colocar un gráfico en la web, en la mayoría de las ocasiones optamos por JPG, algunas veces por un PNG o un GIF, en caso de necesitar transparencia o animación. Lo que muchos no saben es que se puede usar archivos vectoriales para el uso de navegadores, ¿sí? El SVG es vectorial, lo que supone tener todas las ventajas de cualquier formato vectorial. Yo lo puedo redimensionar en pantalla, es escalable y no va a tener pérdida de información. Por eso para la web, y sobre todo para esa web responsive, que se adapta a diferentes pantallas, desde celulares hasta pantallas de gran formato, más de 2500 píxeles, funcionan perfecto porque jamás vamos a tener pérdida de información. El formato es igual al que se utiliza con cualquier programa vectorial, como CorelDRAW o Illustrator. ¿Cuál es la cuestión? Que también es muy importante, que el SVG es un formato libre, porque está basado en código libre. Yo no necesito pagar licencias para su uso, ¿sí? Eso es importante. A veces nosotros no nos damos cuenta del valor de la licencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora estamos en una situación de no tener licencias en la universidad, ¿sí? Entonces, y no poder acceder a un programa y no poder trabajar. Y que nos obliga a veces a eso, a trabajar con otro tipo de programas que por ahí no nos gustan tanto, que tienen, como el que les dejé yo, ¿sí? Ahí en el Classroom,
que son buenos, pero pues no son los más usados en el mercado, pero son mucho más baratos que Adobe. O estar en una zona ilegal y trabajar con Adobe pirata, ¿sí? Que cuando uno es independiente, pues no pasa nada, pero si uno es el dueño ya de una agencia de publicidad, no podés trabajar con software pirata. ¿Sí? No podés, te cae la DIAN y te mete una multa de 2 vidas, ¿sí? Es complicado, ¿no? Entonces, ese valor de las licencias y lo no licenciado se vuelve muy importante a nivel profesional. Y poder trabajar con archivos no licenciados, con los cuales yo no tengo que pagar, es importante, ¿no? Es importante también para liberar costos de operación, para estar tranquilos con autoridades y demás. El formato SVG es un formato abierto, estándar y basado en XML. Aunque las primeras versiones no se podían ver en los diferentes navegadores, hoy ya es un estándar que funciona en todos los navegadores. Y ahí también hay un lío de licencias. Ustedes saben que los navegadores pertenecen, el Edge pertenece a Windows, el Opera, bueno, el Safari a Mac, el Opera no sé a quién pertenece, creo que también pertenece a Mac. El Chrome pertenece a Google, ¿no? Entonces también hay una guerra de navegadores que a veces impacta en qué formatos se pueden ver y qué formatos no se puede ver, ¿sí? O qué tipografías permite y qué tipografías no permite. Ahora está como mucho más estandarizado, pero hubo un momento en que era muy complicado y uno tenía que hacer una web y probar la web en 10 navegadores a ver en cuál fallaba, ¿sí? Y los navegadores también son licenciados, ¿sí? También tienen licencias y hay navegadores por los cuales uno paga. Es decir, cuando vos compras una portátil, estás pagando la licencia de Windows y estás pagando la licencia de ciertos navegadores. Google nos da su navegador gratuito porque le interesa hacer el trace o hacer, ¿cómo se dice? Bueno, voy a llamarlo vigilancia, hacer vigilancia sobre la navegación, ¿sí? Hacer un trazado de navegación. Y hay otros navegadores gratuitos como Firefox, por ejemplo, un buen navegador, y hay otros gratuitos en el mercado, ¿sí? Porque en la web sí hay como una gran competencia entre aquellos que creen que la web debe ser libre y gratuita y aquellas corporaciones que creen que la web tiene que ser paga y licenciada, ¿no? Hay una gran lucha por eso. Entonces, vamos a encontrar siempre formas de navegar gratuitas y formas de navegar licenciadas. Bueno, vayamos un poquito a los modos de color, que es algo que ya conocemos, pero para que todos tengamos la misma conciencia sobre esto del modo de color. El modo de color, también llamados espacios, si algún profesor llama espacio de color, está perfecto, o si lo llama modelo de color, está perfecto, ¿sí? Igual que los formatos de imagen fueron creados con unas finalidades prácticas concretas y el profesional podrá beneficiarse de cada modo de color. El modo de color expresa la cantidad máxima de datos de color que se pueden almacenar en un determinado formato de archivo. Podemos considerar el modo de color como el contenedor en que colocamos la información sobre cada píxel en una imagen. Así, podemos guardar una cantidad pequeña de datos de color en un contenedor muy grande que no podemos almacenar en una gran cantidad de datos de color o en un contenedor muy pequeño. Bueno, ¿qué es lo importante de esos modos de color? Obviamente yo estoy trabajando en pantalla. En pantalla yo solamente tengo RGB. El CMYK es simplemente una simulación del color, ¿sí? Esta clase parece de impresos, pero es importante. El color que vemos CMYK en pantalla jamás va a ser el color impreso, ¿sí? Porque la pantalla lo único que hace es una simulación del CMYK a través del RGB. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Se me durmieron? Perdón. ¿Se fueron a desayunar? Sí, profe. Okay. Sí, se entiende. Oh. Se entiende. Ok, perfecto. Sí, ¿por qué? Porque en pantalla el píxel está conformado de 3 haces de luz que son RGB, ¿sí? No está conformado del CMYK. Entonces lo que hacemos en pantalla es simular el cómo se vería el CMYK, ¿sí? Por eso, y eso siempre va a pasar, el impreso siempre se va a ver diferente a cómo yo lo veo en pantalla. Y eso es el mandamiento número 11, ¿sí? Nunca vamos a ver el medio impreso igual que como lo vemos en pantalla. Ahora, obviamente, y aquí viene la cuestión de los software y los programas. Hay programas que se acercan mucho, ¿sí? Que se acercan mucho. Por eso Illustrator le ganó la batalla a CorelDRAW,
yo creo que fue una de las condiciones, porque el modo de color de Corel era muy malo y la diferencia entre lo que uno veía en pantalla y el cómo se imprimía era enorme. Mientras que Illustrator o el InDesign o digamos la suite Adobe, esa interpretación del color de CMYK es muy buena, es muy cercana, es muy cercana. Sin embargo, nunca va a ser totalmente fiel. Pero tampoco tiene que ver con... Ah, bueno, allá vamos. ¿Cómo sabes vos? No, no, nunca lo sabes, porque también, allá voy, también tiene que ver con el impresor, ¿sí? Y por eso también es importante tener un buen impresor, porque el impresor le llega el archivo y el impresor también tiene que calibrar sus máquinas de impresión con las tintas y tiene que tener unas tintas de buena calidad, ¿sí? Y si no tiene tintas de buena calidad o si su máquina de impresión no está correctamente calibrada, tampoco vamos a tener un resultado óptimo. Entonces tiene que ver tanto con el mundo digital como con el mundo físico, ¿sí? Y tiene que ver con el tipo que estamos contratando para la impresión, ¿sí? Si sus máquinas están calibradas, el tipo compra tinta de calidad, etcétera. Por eso la gente que se permite pagar más, digamos, no trabaja CMYK, sino que trabaja basada en paletas de Pantone. Y con las paletas de Pantone ya tenés como una calidad asegurada, ¿sí? Eso seguramente lo ven más en las clases de medios impresos. Pero la paleta de Pantone, como es un catálogo, uno tiene más certeza de cuál es el color de impresión final. Y como uno pide, basado en ese catálogo, la tinta, ¿sí? Entonces uno no le dice al impresor, oye, esto se me va en CMYK, sino que esto tiene Pantone 505 con Pantone 304. Entonces el tipo tiene que comprar esas tintas específicas para imprimir. Y es la manera en cómo se asegura de que la calidad sea perfecta. El problema es que vale mucho. Imprimir en Pantone es caro, ¿no? Tienes que tener un buen impresor que compre tintas en Pantone. Bueno, sobre todo eso, porque ya trabajarlo a nivel digital no cuesta. Lo que sí es importante es conseguir los catálogos físicos del Pantone, que son caros. No sé, deben costar 100.000 pesos un catálogo físico de un Pantone, por ejemplo. 100, 150.000 pesos. Y ahí uno ve exactamente cómo va a quedar el color impreso. Es la única manera. De resto es como, bueno, trabajas en Adobe, porque Adobe te garantiza más o menos tener una buena visualización del color y después jugártela con un buen impresor. Es como la única forma en que uno puede garantizar que tu revista, tu afiche, tu catálogo quede bien impreso. Por eso a mí me gusta trabajar en el medio digital, porque no tenemos tantos problemas como en los medios impresos, ¿sí? En el medio impreso, bueno, es que el medio impreso siempre presenta problemas o requiere más detalles, ¿sí? Una palabra mal escrita en el medio impreso y mandaste 10.000 copias del catálogo, nada que hacer, te jodiste, ¿sí? Bueno, en la web lo arreglas en tiempo real, la palabra mal escrita y ya está. No hay tanto lío, ¿sí? El problema del color también se soluciona muy fácil en la web, pues porque el color que ves en pantalla es el color final que se va, entre comillas, imprimir al usuario en pantalla, ¿sí? Mientras que con el impreso hay más complicaciones. Profe, pero los colores en pantalla también varían, porque pues vos puedes trabajar una pieza en computador y cuando lo pasas a celular está todo saturadísimo y vos decís, Sí, pero ¿por qué pasó eso? sí, y es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que son los perfiles de color. Que cada fabricante de pantalla, cada fabricante y cada sí, fabricante de software tiene una manera de interpretar el color diferente. Por eso les decía, siempre trabajar con el sRGB, que es como un color universal, pero depende mucho del fabricante de pantalla. El fabricante de pantalla también interpreta el color de manera diferente. Lo que yo les decía, hay una gran diferencia entre las pantallas Mac y las pantallas de PC. Uno no lo nota, no nota que hay una diferencia cromática importante. Lo mismo pasa en los celulares, lo que dices. Tiene que ver más con ese perfil de color de los fabricantes. Pero sí, es verdad, hay una diferencia de color. No te voy a decir que no. La verdad es que no es tan grave. No es grave porque la inversión de dinero es mucho menor. Sí, sí, exacto. Sí, exactamente. En cambio, claro, si vos imprimís 10.000 folletos y el azul sale color verdoso, te querés morir. Imagínate.
o el rojo del aguado sale naranjoso o demasiado apagado, como a veces ha pasado, también es complicado, ¿no? Tiene que ver con eso, pues toda esa parte de la publicación final es bien interesante y se manejan muchas más variables, o mejor dicho, se manejan variables que superan al propio diseñador. ¿Sí? ¿Continuamos? Antes de que se me duerman. Sí, profe. Bueno, de los modos de color, vamos a verlo rápido. El primer modo de color es el bitmap, llamado bitmap, sí, es como, se llama bitmap, pero no es tan cierto, pues, no es una definición correcta, pero lo llamamos monocromático. Es la profundidad de color de un bit, ¿sí? O sea, ofrece una imagen monocromática formada exclusivamente por colores blanco y negro puros, ¿sí? Así se vería una imagen de un bit, ¿sí? Un bit, recuerde que es 1 a la 2, es 1. Entonces ahí tenemos nuestro único color posible. En el laboratorio fotográfico, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver fotografía en laboratorio. Creo que no, ¿no? Esos No, como pues del pasado no, ya. si entraron conmigo, pues no. Bueno, qué lástima, porque el laboratorio es un lugar muy bonito de experimentación fotográfica. Eh, al igual que, digamos, como hablábamos ahorita de esa cuestión del color según el impresor y demás, en la fotografía tradicional que se hace en laboratorio, también tiene que ver mucho el papel fotográfico, ¿sí? El papel fotográfico también tiene esas características por la compañía que lo vende. Y hay papel fotográfico específico de un bit, pues no se llama de un bit, se llama solarizado, lo que se llama solarizado, que te permite imprimir las fotografías de esta manera. Vamos a ir, el otro modo de color es el de escala de grises, que lo conocemos. Este modo maneja un solo canal, o sea, solo estamos trabajando en un canal de color negro. Trabajamos imágenes monocromáticas de 256 tonos de grises. Entonces es importante, cuando estamos en Photoshop y pasamos la imagen a escala de grises, tenemos una pérdida importantísima a nivel de calidad de imagen, ¿sí? Porque le estamos volviendo monocromática a 256 tonos. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando trabajamos blanco y negro en Photoshop, ¿no? El tono de gris de cada píxel se puede obtener bien asignando un valor de brillo que va del 0 al 255 o bien con porcentajes de tinta. 0% es igual a blanco, 100% es igual a negro. El modo de escala de grises admite cualquier formato de grabación, o sea, todos los formatos que vimos antes, todos tienen escala de grises, JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, salvo SVG, todos tienen formato de escala de grises. Todas las herramientas de programas gráficos soportan escalas de grises. Si se convierte una imagen de color a modo de escala de grises y después se guarda y se cierra, sus valores de luminosidad permanecen intactos, pero la información de color nunca podrá recuperarse. Eso es algo importante. Entonces, yo prefiero que en el Photoshop trabajemos con filtros de escala de grises y no convertir la imagen a escala de grises. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bueno, el silencio es un sí. Sí, sí. Entonces, eso es una recomendación para mi clase y para su vida profesional. En vez de convertir la imagen a escala de grises, lo mejor es trabajar con filtros de capa que simulen la escala de grises de la imagen, ¿sí? Así nos aseguramos que la imagen no tenga pérdida de información. Bueno, ahí vemos una horrible foto con escala de grises. Color indexado. Denominado así porque tiene un solo canal de color indexado de 8 bits, ¿sí? O sea que solamente podemos llegar a 256 colores cuando trabajamos color indexado. De este modo, la gama de colores de la imagen se adecua a una paleta con un número restringido de colores, por lo que puede resultar útil para trabajos con algunos formatos que solo admiten colores de sistemas. Estamos hablando más o menos de GIF. El GIF es un color indexado, más o menos. También resulta útil reducir una imagen a color de 8 bits para utilización en aplicaciones multimedia o de web, más o menos, por su peso, ¿no? Obviamente tenemos menos colores, tenemos menos peso. Su principal inconveniente es que la mayoría de las imágenes del mundo real se componen de más de 256 colores, es decir, que tenemos una pérdida frente a la realidad muy importante. Además, aunque admite efectos artísticos de color, muchas de las herramientas de los principales programas gráficos
no están operativas en una paleta tan pequeña. Vale. Así, más o menos vemos muchos GIF, ¿no? Que se ven medio pastelosos. Es porque, por eso, porque tenemos un raster de imágenes muy pequeño, de 256, ¿sí? Para 8 bits de profundidad, que es casi nada. Por eso los GIFs sirven para ver un poquito de animaciones, pero nadie pensaría colocar una imagen GIF en una publicación final, porque se vería así. Bueno, modos de color RGB y RGBA trabaja con 3 canales, los conocimos, ofreciendo una imagen tricromática compuesta por colores primarios, rojo, verde y azul, construida con 8 bits por canal, o sea, 24 bits en total, ¿sí? Es decir, millones de colores, 16,7 millones de colores distintos, podemos ver, ¿sí? Más de lo que el ojo humano es capaz de diferenciar. O sea, una imagen una imagen RGB, que puede ser formato JPG, tiene millones de colores. La imagen RGB se obtiene asignando un valor de intensidad a cada píxel de 0 a 255 para cada uno de los componentes RGB. Es un modo versátil, desde el que ya conocemos. Además, admite cualquier formato de grabación y algunos admite el canal alfa, ¿no? Para la imagen RGB, obviamente la calidad entre la flor que vimos antes y esto, hay un salto cuántico en la calidad de la imagen. Y por último, bueno, tenemos el CMYK, ¿sí? Como modo de color. Es un modo de color sustractivo, no es aditivo, ¿no? Esa diferencia es importante. En el que la suma de todos los colores primarios produce teóricamente el negro, ¿sí? Es decir, si en CMYK yo necesito negro, pues sumo todos los colores. En RGB, si yo necesito negro, quito todos los colores. Esa es la diferencia entre ser aditivo y sustractivo. Que proporciona imágenes a todo color, admite cualquier formato de grabación, siendo el más conveniente cuando se envía la imagen a una impresora, ¿sí? El TIFF trabaja CMYK. El proceso de convertir una imagen RGB a formato CMYK crea una separación de color. En general es mejor convertir una imagen al modo CMYK después de haberla modificado. Es decir, ¿cómo lo explico? Es mucho más fácil convertir una CMYK a RGB, ¿sí? Que convertir una RGB a CMYK. Cuando convertimos una RGB a CMYK tenemos una pérdida de color impresionante o tenemos una interpretación de color muy mala, ¿sí? Entonces, dime. Profe, te entrecortaste. Se entrecortó. Es que te empecé a escuchar entrecortaste. Ajá. Bueno, perdón, ahí repito. Muchas veces nos van a llegar imágenes RGB para impresión, ¿sí? Eso nos va a obligar a convertirlas a CMYK. La conversión de RGB a CMYK crea interpretaciones malas del color. O sea, es mucho más fácil tener una CMYK y pasarla a RGB que al revés. Cuando yo tengo una imagen para impresión y me llega en RGB y la paso a CMYK, tengan por seguridad que la interpretación del color va a ser mala, que vamos a tener que trabajar mucho en el color de esa imagen, ¿sí? Entonces, eso es importante cuando ustedes, diseñadores, digamos, ya están en un cargo en el que tienen al mando otros diseñadores, o los publicistas que tienen al mando a algunos diseñadores, piden las imágenes de impresión, pídanlas en CMYK, o su proveedor en CMYK, o cuando las bajen del banco de imágenes, las bajen en CMYK, ¿sí? Porque si las bajan en RGB y las tienen que pasar a CMYK, van a tener problemas con el color, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Bueno, la diferencia entre una imagen CMYK en pantalla y una imagen RGB en pantalla, ¿no? Generalmente la interpretación del CMYK en pantalla es muy opaca. Hay una pérdida luminosa importante. No quiere decir que en impresión se vea mal. Uno a veces, como en pantalla ve mal, el CMYK empieza a subirle la iluminación y eso va a afectar la impresión final. Va a quedar con unos colores que no son los correctos. El trabajo del CMYK en pantalla es muy complicado. A mí no me gusta mucho y hay gente que no le importa mucho, ¿sí? Hay gente pues, que lo ve en pantalla y no le importa como que termine la impresión. Hay gente que ya
como mucho más delicada en su trabajo y notará siempre la diferencia entre ambas impresiones, pues entre lo que ve en pantalla y lo que se imprime. Y bueno, les dejo esto para que lo lean y lo examinen en su casita. Y mientras tanto les voy a dejar la tarea, ¿sí? Para que la revisemos juntos. ¿Hay alguna duda al respecto de lo que vimos hoy? ¿Se durmieron? No, profe. Está No. bien, ¿verdad? Ok, esa es Pero como bueno, una tranquilo. virtualidad, que los alumnos se duerman mientras hablan. No, profe, solamente que fue mucha información. Entonces, Sí, lo sé, estamos como, lo siento. Eh, a ver, imagen digital, ejercicio del kit visual. Bueno, les voy a pasar una tareita que va a ser un ejercicio de realizar un kit visual. A ver, aquí voy a acomodar. Vamos a darle suma a esto para entender de qué se trata nuestro tema. No es calificable, solamente es un ejercicio en clase para que trabajemos y ejercitemos un poquito esto desde el hacer un kit visual. Sinopsis del cliente, siempre yo voy a tratar de darle una sinopsis del cliente. En este caso, el cliente se llama Giranube. Es una marca que diseña, confecciona y comercializa ropa para niños de 3 a 5 años, donde la mayoría de las prendas carecen de determinaciones de género. ¿Está bien? Eso ya nos empieza a dejar como en una posición sobre cómo visualizamos este no género en los niños. Como empresa creemos que cada proceso de nuestro producto no solo influye en la calidad del mismo, sino también en una suerte de espíritu o energía que caracteriza cada diseño, porque para Giranube hacemos prendas con amor al planeta, amor hacia la crianza en libertad, amor a la igualdad y a la equidad. Somos una marca pequeña pero de sueños grandes, creemos que la integración del trabajo digno, libre de esclavitud y el respeto por el medio ambiente son una clave esencial para el éxito de todos. Entonces aquí ya hay unos beliefs de marca que están dando vueltas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? El tipo, bueno, el posicionamiento de la marca frente al medio ambiente, frente al trabajo y frente a la definición de crianza y de género. Entonces ya hay unos beliefs ahí en la marca que nos hacen ruido y que deberíamos intentar, de cierta manera, ¿sí? Recuerden esa primera clase que vimos, hacerlos visibles desde la gráfica. Bueno, la campaña. Nuestra primera campaña, como no puede ser de otro modo, es una campaña de lanzamiento. ¿Sí? Es importante que no esperamos iniciar la consolidación de nuestra comunidad en redes sociales. El nombre de la campaña es Libertad en tu camino. Objetivo. Bueno, hay unos objetivos ahí en nuestra marca. La primera fase de reconocimiento y con la campaña queremos consolidar 2.000 seguidores. Explicar un poquito ahí de qué significa para ellos ese claim de campaña, ese enfoque de campaña. Por ello queremos decir a los padres que sus hijos deben ser libres de soñar y de elegir y de ser. Queremos que esta campaña no solo sea nuestro punto de lanzamiento, sino un llamado de atención hacia la libertad de los niños. En cada pieza podemos encontrar ideas muy sólidas sobre la libertad de género. Ya nos da que esa libertad de género sea una idea fundamental en la pieza. Libertad de rol, ¿sí? Libertad de acción del niño. Queremos niños felices en espacios adecuados, disfrutando de la libertad de ser infantes. Plataforma de trabajo, Facebook, Instagram, inicia el primero, finaliza el 1 de octubre, inversión, bueno, eso no nos interesa. Bueno, el público de campaña, por ahí sí les interesa a ustedes, si quieren leerlo ahí a profundidad. Fíjense que está enfocado a mujeres, el público, de 25 a 45 años, con unos consumos culturales o intereses bastante marcados. profe, tengo una pregunta. Ahí arriba tú dices en el público objetivo, mujeres no sé qué tan, y abajo dice padres. Entonces, cogemos ese padres tanto con madres, con Está bien, hijos. está bien. No, seguimos enfocados a mujeres. Lo que pasa es que la plataforma de Facebook o Instagram tiene como un ítem que es padres con hijos en edad escolar, ¿sí? Por eso lo ponen así. Pero está enfocado a madres. Ahí está como
Vale, Como que profe. anoté exactamente cómo lo da la plataforma, pero está enfocado a madres. Ok. Bueno, todos los intereses, ahí están un montón de intereses y consumos que son todos dados por la plataforma o buscados en la plataforma de Facebook, ¿no? Ustedes saben que uno, al hacer la campaña en Facebook, uno puede configurar su público a través de sus intereses y consumos, y bueno, esa es la configuración lograda. O sea, todo eso es más o menos lo que consumen, lo que les interesan a estas mujeres a las cuales estamos apuntando. Ahí hay unas referencias visuales. Yo no sé si están actualizadas. Hay que revisarlas. Me avisan si no buscamos otras nuevas. Y ya. La idea es hacer un kit visual para esta cámara. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Vale, profe, no. ¿No? Entonces trabajamos un kit visual que sea más o menos de formato 1:1, que sea 1000 por 1000 o 1200 por 1200, y que intente condensar esta campaña. Y el miércoles lo que vamos a hacer es ver pequeños avances. ¿Está bien? No tiene que estar terminado. Sí. Este doc lo dejo en el Classroom y en el Wow virtual. Entonces, Yo tengo una duda, profe. sí, decime. Yo también. Valentina, primero. Ven, primero preguntar a Catalina. Bueno, Catalina, vamos. ¿Lo hacemos en Photoshop o puede ser Illustrator o...? En el que te sientas más cómoda. Ok. Canva, si Profe, yo quieres. tengo otra pregunta. El key visual va a poner literalmente solamente una pieza. Una pieza. Una pieza. Ok, vale, perfecto. Sí, vamos a trabajar una pieza, nada más. ¿Está bien? Y el miércoles vemos avances. No, ¿por qué avances? Pues que sean buenos avances, ¿no? Para hacer una devolución, una retroalimentación en grupos, en pares, y de ahí ya encaramos la pieza final, ¿vale? Entonces ahorita ya me encargo de dejar esto en el Classroom y en el Wow virtual para que lo tengan. ¿Listo? ¿Hay dudas? Profe, ahí en el documento está todo lo que debe ir escrito o qué. Sí. Realmente el único copy que hay es Libertad en tu camino. No hay mucho más que eso. Y obviamente la marca, ¿no? Yo les dejo el logo, el top, Ok. y el único copy que nos dieron es Libertad en tu camino. Entonces yo ya me imagino pues la composición gráfica que estamos planteando, que refleje los beliefs y lo que vienen de la marca, con el texto Libertad en tu camino. Obviamente la elección tipográfica y el trabajo tipográfico tiene que ser acorde a la marca y a lo que estamos pensando, y a lo que la marca cree, sus beliefs y demás, y el identificador gráfico. Así que bueno, es como un trabajo muy simple, pero que los va a dejar en una situación de pensar la metáfora gráfica, de pensar cómo transporto estos beliefs y esta campaña a códigos visuales. Bueno, entonces hasta aquí la clase, chicos, chiques, todos. Que estén muy bien. Les deseo un buen lunes, buen comienzo de día. Gracias, Gracias, profe, profe, lo igual. mismo. Muchas Estén muy bien. gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe.